10:23 de la mañana y nos damos el gusto de saludar a Soledad Angus Feré, quien ya está aquí en nuestro estudio presencialmente, como los invitados de bien, no como los que nos mandan al Zoom. No, en todo caso también les agradecemos a ellos. Soledad ha venido aquí para conversar sobre el tema de la consulta popular, le he hecho la invitación y ella ha aceptado amablemente. Chicos, la conversación está abierta, si tienen preguntas para hacerle a Soledad, ahora es el momento. ¿Quién vas? ¿Tú? ¿Va Tú, no Emilia? sé, es que ni siquiera saludamos, como que hola, buenos Salúdela, días. salúdela, Claro. estamos bien. Eh, no sé si queramos primero hablar sobre el tema de María Belén. ¿Quieres? Ok, ok. O sea, Soledad, ¿tienes alguna opinión sobre lo que ha pasado en este caso particular? Nosotros estamos conversando sobre cómo las instituciones del Estado como tal parece que nos tienen en abandono total. Que haya pasado esto en la policía le da un agravante aún mayor. ¿Tienes alguna percepción al respecto? más que nada cuando no hay registros de que últimamente haya habido justicia en casos de femicidios. Bueno, realmente creo que todo el país está conmocionado con lo que está sucediendo con María Belén Bernal. A medida que pasan las horas va siendo mucho más negativo el panorama y la esperanza de que aparezca con vida. No imagino el dolor de su familia y realmente, como dices, es un asunto extremadamente grave que su desaparición se haya producido en las dependencias de la policía, ¿no? Eso es algo que tienen que observar incluso internacionalmente y más aún en el contexto en el que nos pone el gobierno actual por muchas circunstancias, ¿no? Por el abandono que vemos en política pública en general. Algo a destacar es que este año es uno de los años más violentos en materia de violencia de género y ya hemos superado la cifra de años anteriores de femicidios cuando todavía falta un trimestre para que se Lo acabe el comentaba año. Emilia justo sobre el año pasado, ¿no? Claro, el año Comentaba pasado algo hubo similar. 196 feminicidios, si no me equivoco. O sea, parece que estamos arropados por la violencia este año, ¿no? Mm. Mil muertes violentas en la zona 8, otro número grave de femicidios. Bueno, ahora sí creo que voy a entrar a preguntar sobre la consulta, porque según el presidente esta consulta va a tratar los temas de seguridad. ¿Tú crees que las preguntas tratan los temas de seguridad como para resolverlos? A ver, la consulta tiene supuestamente tres ejes y uno de ellos es el de seguridad. Ajá. Sin duda que se aborda como temática macro, pero evidentemente no se aborda con una solución o un cambio específico o concreto que pueda significar que de verdad vamos a tener modificaciones respecto de la situación de violencia que estamos viviendo en el país. La pregunta, digamos, hay dos preguntas que son las más importantes, entre comillas, para el gobierno en relación a seguridad y una de ellas es supuestamente permitir la colaboración de las Fuerzas Armadas con la policía en el control del crimen organizado. Ahí hay que destacar algo, más allá de las barreras constitucionales o convencionales que pueda haber a ello, porque sabemos que tienen dos ejes de actuación diferente y dos enfoques de derechos diferentes, tanto policía como Fuerzas Armadas, pero más allá de las cuestiones legales, vamos a los hechos y a lo que ha sucedido. ¿Cuándo es la excepción para que las Fuerzas Armadas puedan participar en colaboración con la Policía Nacional? Con las declaratorias de estado de excepción. Hemos tenido, y es más, recién esta semana se renovó nuevamente el estado de excepción aquí en zona 8, en varios cantones donde el repunte de la violencia tiene ha tenido un impacto impresionante y nos tiene a todos al vilo y con miedo. ¿Y ha habido algún cambio? No. Siguen en incremento los sicariatos, siguen en incremento los robos, siguen los delitos de todo tipo. Entonces, eso que el presidente quiere preguntar es algo que ya lo ha estado haciendo a través de estado de excepción. Okay. ¿Ha tenido algún resultado? Ninguno. Entonces, por ahí no va el asunto. Es falso y es mentirle descaradamente a la ciudadanía, decirle que esa consulta popular que nos cuesta alrededor de 50 millones de dólares va a solucionar o subsanar algo que él haya estado impedido de hacer. Eso no es real. Ok. Emi, creo que tienes alguna pregunta para Soledad. Emilia Andrade desde Quito está. Sí, Hola, hola Emilia. Soli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, bueno, mi pregunta va más relacionada en términos de si es realmente constitucional la consulta popular. Porque, digamos, hay quienes advierten que la consulta sería como hiperpresidencialista y que además los anexos esconderían 109 cambios a la Constitución. Y entonces yo te pregunto aquí, ¿cuál debería ser el rol de la Corte Constitucional? Y si es que realmente esta consulta debería darse bueno, ¿cuál es la opinión ahí?
A ver, a mí me parece que la consulta es mañosa por varias cosas. Una de esas es la que has dicho, que mediante 8 preguntas se hacen realmente 109 cambios constitucionales, se cambian más de 10.000 palabras en la Constitución, o sea, es mañosa, digamos, en lo que encierran los anexos, porque en los anexos tú ves cosas que no te dicen en la pregunta. Por ejemplo, en el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, te dice en la pregunta que si estás de acuerdo con que esas facultades pasen a la Asamblea, pero la pregunta no te dice que la autoridad nominadora en la mayoría va a ser el presidente de la República. Entonces, eso es maña, eso es mañosería del Ejecutivo. En este sentido, y también la Corte va a tener que analizar eso, porque la Corte lo que sí ya ha dicho en sus precedentes en relación a este tipo de dictámenes es que tiene que analizar la consulta, la frase introductoria y también los anexos. Los anexos forman parte, digamos, integrante de lo que se pregunta, no es ajeno a lo que se pregunta. Por lo tanto, no solo hay que analizar la constitucionalidad de las 2 líneas que están ahí de preguntas, sino también de todo lo que está puesto en los anexos. Pero es mañosa también, ¿por qué? No solo por lo legal, no solo por lo constitucional, no solo por los anexos y no solo la pregunta, sino porque esta consulta en sí es una estrategia política para el Ejecutivo para renovar su popularidad. Entonces, si la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional, pese a que es, a mí me parece, con todas sus fallas, y a veces puedo estar en desacuerdo con lo que deciden, pero me parece a mí que es uno de los últimos bastiones de decencia que nos queda todavía en el país, institucionalmente hablando, creo que la Corte Constitucional es un organismo técnico, pero que no es ajeno de todas maneras a la situación y al contexto político. Okay. Que es, para mí, pienso yo en mi particular opinión, a lo que apunta también el presidente de la República. Como el tema de seguridad es tan crítico y está tan mal, hace unas preguntas tan mal hechas y tan inconstitucionales que si la Corte le dice no puede preguntar esto, va a tener otra excusa, claro, como él ha tenido con la Asamblea, para decir no me dejan trabajar, entonces la Corte tampoco me deja trabajar y nadie lo deja trabajar. O sea, ¿tú crees que están planteadas así de mal de forma intencional? Yo creo que sí, yo creo que es una... A ver, sí, no, ahí hay un matiz. Porque yo creo que son como improvisadas también. Sí, yo creo que hay matices, ¿no? O sea, hay matices, hay mucha ineptitud y negligencia de los operadores internos del gobierno. Lo podemos ver con el tema porque podríamos decir, wow, es brillante, él va a hacer las ternas. Pero mira lo que pasó con la terna de superintendente de bancos. Entonces, así como muy inteligentes tampoco es que son. Claro. Entonces, ahí también hay unos matices de cómo lo quieren manejar, ¿no? Entonces, para mí hay mañosería en las preguntas, pero no solamente respecto del análisis constitucional en sí, sino también el análisis político, ¿no? En el análisis de decir, si no me aprueban esto, pues entonces yo ya tengo mi discurso preparado de que no me están dejando trabajar. Yo quiero preguntar respecto a la reducción de asambleístas, porque creo que también es una de estas preguntas que más... Mañosas también. Por supuesto, recontra mañosas y a la que más fuerza se le está dando de que reduciendo el número de asambleístas se va a ahorrar sueldos y no sé qué y va a ser más eficiente. Es realmente así porque estaba leyendo, creo que fue Carlos Oporto quien tuiteó que sacando estos 37 asambleístas de millones. Se ahorraba 1.8 millones, pero realizar la consulta cuesta cerca de 50 a 60 millones. Entonces, primero, ¿para qué nos enfocamos tanto en reducir asambleístas? ¿Es esto bueno? Ayer estábamos conversando de eso, o antes de ayer, y quedamos en que no. Emilia incluso decía que faltan asambleístas. ¿Y a quiénes afecta más que se pueda bajar el número de asambleístas? Que, por ejemplo, las provincias más pequeñas y todo esto. Esto para explicar un poco más a la gente. A ver, el tema de la reducción de asambleístas yo creo que es una de esas preguntas que siempre en toda consulta popular se hacen, que son esas preguntas de enganche, ¿no? Algo que le molesta mucho a la ciudadanía últimamente, y hay muchas críticas, es en la asamblea. Y siempre, toda la vida, no solo de la asamblea, sino en general, siempre toda la vida el discurso ha sido reducir funcionarios públicos, bajar sueldos como la gran solución a los problemas de corrupción, a los problemas económicos e institucionales, ¿no? Eso siempre ha sido un discurso como vendedor y se lo trata de explotar en este momento también con una suerte de vendetta o de revancha hacia la asamblea, que ha sido para Lazo una piedra en el zapato. Y aprovechándose del malestar con la clase política, es lo más fácil es caerle a la asamblea. Exacto, porque la Asamblea Nacional es la institución, digamos, política por excelencia del Estado, ¿no? Entonces, es una pregunta de enganche, es una pregunta de vendetta también directa hacia la Asamblea Nacional, pero definitivamente que no soluciona nada, y de hecho es muy preocupante
¿Qué va a significar eso a nivel de representatividad política? Primero, entre menos asambleístas se plantea que haya, obviamente son las circunscripciones más pequeñas las que van a ser más afectadas. Las circunscripciones de migrantes prácticamente se van a quedar sin representación. Pero también los grupos más vulnerables o las minorías. Si no entrábamos tantas mujeres, ahora con la reducción entraremos menos. Si no entraban tantos indígenas, afrodescendientes o discapacitados, pues ahora entraremos menos. Siempre es a los sectores hegemónicos a los que más beneficia y los que menos se perjudican con este tipo de cosas. Entonces, la representatividad, a quien va a afectar es a las minorías territoriales y poblacionales, ¿no? Entonces, eso es algo que realmente es muy grave. Y lo otro también es que, y lo hemos visto y lo vemos actualmente, y notémoslo y analicémoslo en la elección que va a haber de alcaldías y las seccionales que vienen ahora. Veámoslos en los alcaldes, veámoslos en los concejales. Como hay menos chance y menos número de personas que van a poder meter, entonces el de la farándula, el amigo de la farándula, ¿por qué? Porque es que hay que llamar la atención y lastimosamente nuestra clase política llama de que esa es la manera en la que nos engancha, esa es la manera en la que nos endulza. Entonces es lo que tenemos que apuntar es a mejoras o reformas democráticas que mejoren la representación, no que la precaricen. Y esta consulta lo que hace es directamente precarizar el nivel de representación. Entonces es una pregunta que busca enganchar, pero que realmente sería no solamente que irrelevante, una sino pregunta perjudicial. populista, ¿no? Creo que el populismo en su máxima expresión es esa pregunta. Y hay otra pregunta que... Pero, ¿sabes qué? Perdón, Claro. hay algo interesante en lo que mencionabas al inicio, de este análisis que hizo Carlos, ¿no? Que la consulta cuesta tanto y la reducción de gasto es tan pequeña que solamente respecto de esa pregunta realmente el ahorro se lo vería de aquí a 14 años. O sea, en 14 años veríamos el supuesto ahorro de lo que plantea esta pregunta. Pero algo que no se dice también en esto de... porque nos lanzan, ¿no? Que sí, que para ahorrar costos y nos lanzan esta consulta popular, más allá del costo que tiene la propia consulta popular, hay una pregunta, pues la relacionada a la Fiscalía, que plantea, con la supuesta autonomía que plantea la Fiscalía, crear un consejo fiscal que es otra entidad burocrática, que no existe en este momento y que la van a crear con esto. ¿Cuánto nos costaría crear ese consejo fiscal y mantenerlo anualmente para que sea un consejo paralelo al Consejo de la Judicatura que ya existe y que tiene esas funciones? Y que simplemente se van a sacar y se van a poner y se van a repartir acá para lo que tiene que ver con Fiscalía y acá se quedará lo que tiene que ver con juzgado. Y además que si no me equivoco, la propia Fiscalía sacó un comunicado diciendo que eso es añadir más burocracia a todo este proceso. Hay otra pregunta que oficialmente no está planteada, pero que ya la sugirió nuestro mejor amigo Pablo Arosemena respecto a... es por si acaso sarcasmo. No lo queremos. No nos acepta entrevista. No nos acepta entonces entrevista. no lo tampoco. queremos. Respecto a trabajar por horas. Que nos Claro, paguen por horas. lo que pasa es que dejó abierta, cuando el ministro de Gobierno dice, queda abierta la posibilidad de más preguntas, Pablo Arosemena metió su cuchara. se fue, o sea, Teleamazonas le pregunta sobre la consulta y él dice, yo quisiera una pregunta sobre facilidad para contratar. Como que si ya no los hubiera Claro, suficientes como y si ya no suficientes hubiera pisoteos suficiente. a los derechos laborales aquí en Ecuador. En este caso, ¿tú piensas que esta consulta, con la apertura que han dejado para agregar más preguntas, va a tratar temas también laborales o crees que esas son las que van a terminar siendo A ver, todas? a mí realmente me sorprendió cuando vi las preguntas que no se aborde ningún Ni tema salud, ni económico, educación tampoco. ningún tema de salud, ningún tema de educación, supuestamente porque en el tema económico es donde ha tenido, entre comillas, más bloqueo el Ejecutivo por parte de la Asamblea. Recordemos que no pasó su ley esta de inversiones y tal. Entonces, él ha apuntado y ha hablado de un bloqueo supuestamente en materia económica y que por eso no ha podido hacer nada, pero no ha preguntado nada de eso. Entonces, a mí me sorprendió igual que no haya una pregunta por ahí de esas que también le puedan servir de enganche. Yo no creo, esto es algo muy personal, muy particular mío, yo no creo que vaya a introducir ninguna pregunta laboral porque eso es muy antipopular. Y esto es un termómetro ahorita para el Ejecutivo. Perder esta consulta es una como derrota adicional política para él y yo no creo que la vaya a poner. Además que
definitivamente que una pregunta de ese tipo no podría ser aprobada por la Corte Constitucional por la vía de enmienda, porque eso es algo que está expresamente prohibido en la Constitución y eso requeriría una constituyente nueva. Entonces, eso no va a pasar los filtros constitucionales y luego, políticamente o popularmente, hacer una pregunta de derechos laborales que sea antipopular, creo que le va a jugar en contra. O sea, ¿tú crees que en serio, por lo que estás diciendo, Soledad, yo percibo ahora que el gobierno realmente lanza esta consulta popular más que como una solución real a las políticas que plantea o a los problemas que tiene el país, como una medición más de qué tan popular puede ser? Una medición, pero no usaría la palabra medición expresamente, sino como hacerse un refresh. Yo creo que él quiere ganar algo para otra vez tomar cuerpo, porque la situación del gobierno es calamitosa y la situación del país en consecuencia, ¿no? Entonces yo pienso que él lo que quiere hacer con esta consulta es como algún tipo de refresh, derrotar nuevamente a sus enemigos políticos, sobre todo en la asamblea, y por eso también va esa pregunta en la asamblea. Pero fuera de que hay cosas, digamos, perjudiciales y que me preocupan, y que tal vez lo que pueda interesarle al Ejecutivo es introducir o este cambio total digamos, en la forma de llevar o de hacer Estado, que es como introducir o profundizar este hiperpresidencialismo a través de las reformas que plantea el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para mí realmente son unas preguntas terriblemente sosas. O sea, son preguntas que no resuelven nada, que no resuelven absolutamente nada. Y aquí vale hacerle algunas preguntas también al gobierno. El gobierno y sus voceros y sus cachiporreros se han desgastado y se han matado diciendo que tenemos leyes prodelincuenciales, que no dejan actuar al gobierno y todo. No están planteando ninguna reforma en relación a esas supuestas leyes prodelincuenciales. Entonces vemos que es mentira que no haya leyes, vemos mentiras que estén impedidos de actuar. Lo que no les da es la gana de hacerlo, y no tienen idea cómo hacerlo, porque si algo nos ha demostrado este gobierno es que no tienen idea del manejo de lo público. Improvisación total. Emilia, tienes otra pregunta, ¿verdad? Sí, o sea, tú mencionaste, Sole, este tema del termómetro, ¿no? Que el gobierno ahorita va a medir fuerzas, digamos. Yo, sin embargo, creo que puede terminar siendo un disparo en el pie. Son preguntas, sí, digamos, muy básicas. Creo que Fabricio Pozo no está haciendo su trabajo y no ha abierto tampoco ni la Constitución. Pero creo que es por esto, o sea, yo creería sinceramente que tiene las de perder. Tenemos unas seccionales allá a las puertas y tenemos también encuestas que demuestran muy poco la credibilidad hacia el gobierno. ¿Tú realmente crees que son preguntas que les sirven al gobierno? O sea, que ¿tú crees posible que gane el sí? A ver, yo creo que todo es posible. Hay cosas que son más o menos probables. Posibles siempre son. Probables más o menos. Pero yo creo que no hay que subestimar a Lasso, porque algo que... y yo me acuerdo que, bueno, alguna vez lo escribí en mi blog y todo, que a Lasso lo leen o lo ven como o lo veían en su momento como un candidato muy débil, y en estos momentos hay gente que lo sigue leyendo todavía como un presidente muy débil. Pero yo discrepo con esa visión, porque Lasso tiene toda una maquinaria que lo respalda, que es la maquinaria de comunicación de los medios tradicionales y hegemónicos del país, que sostienen su discurso, que sostienen relatos. Sí. Entonces, hay un dicho que los optimistas usan, que el dato mata el relato. Eso es mentira. El relato es el que te vende y el que te gana una elección. El editorial de don Alfonso hace 2 días apoyando la reducción de asambleístas creo que es una muestra, ¿no? Exacto. Y el día de ayer también hizo otro editorial respecto al... Bueno, no recuerdo, pero siempre hablando... Sí, o sea, la narrativa del gobierno está ya en los medios hegemónicos. Está en los medios hegemónicos, y eso es lo que consume la gente, es lo que consumimos todos los días cuando nos subimos al bus, al taxi, a nuestro carro, prendemos la radio y está ahí un operador del gobierno hablándonos y diciéndonos y hablándonos, ¿no? O sea, el Ministerio de la Verdad, claro, para los orwellianos. O sea, al menos en mi caso, en mi familia, mi familia dice, no, Lasso está haciendo las cosas mal, no sé qué, llevo a tal persona al hospital y no hay medicinas.
pero por otro lado Claro. están... Dicen, en la asamblea no lo deja trabajar. Exacto, esa es la cosa, que dicen la asamblea está, entonces hay que votar que sí, porque también yo no quiero que hayan narcos en mi país, hay que extraditarlos y todo eso. Claro, respecto a eso también, esa pregunta sobre, ¿está usted de acuerdo con que extraditen a los narcos como si la gente quisiera tener un narco viviendo en su casa? Sobre el planteamiento de esa pregunta, ¿a qué apunta? O sea, ¿cuál es el objetivo? No hay cómo plantear a partir de esa pregunta. O sea, el una objetivo es que te reforma. voten que sí. Claro, Claro. también es una pregunta enganche. A ver, por supuesto que es una pregunta de enganche y aquí hay algo que hay que saber. La gente piensa que el derecho constitucional o los derechos y las garantías nacieron con la Constitución del 2008 y si bien es una constitución de muy avanzada y que innovó en muchas cosas, esto en particular, por ejemplo, es algo que existe constitucionalmente en nuestro país hace más de 60 años. O sea, el tema de prohibir la extradición de ecuatorianos es una garantía constitucional, una tradición constitucional para los ecuatorianos desde hace más de 60 años. Obviamente que se dio y que se ha venido dando en un contexto en el que todavía no se hablaba del crimen organizado como se habla en estos momentos, ¿no? Entonces es una garantía constitucional que tiene muchas décadas en el país y hay que analizarlo desde un punto de vista de cuál es la vía o cuál es el procedimiento si queremos cambiar eso y si es que hay razones para cambiar eso. Si hay razones para cambiar eso porque el contexto político, social es diferente a cuando esta garantía se creó, entonces la vía no es la enmienda, la vía es la constituyente. Okay. Entonces, yo no digo que no sea una discusión válida, pero ¿cuál es el procedimiento para cambiar eso si lo queremos cambiar? Y tampoco le metamos el tinte político, o métanle si quieren, de que si esto es correístas o anticorreístas. Pero con el conocimiento sepan que esto es algo que nació muchísimo antes de Correa. O sea, Correa en esta garantía no tiene nada que ver. Y aquí hay algo que también, cuando se habla de estos temas, porque dicen, no, es que en el correísmo salieron las leyes pro delincuentes y todo, y que ahora en favor de los delincuentes. Cuando se reformó el Código Orgánico Integral Penal en el año 2013, hasta ese entonces las penas máximas eran de 25 años. Hoy por hoy las penas son de hasta 40 años. Se incrementaron con el Código Orgánico Integral Penal. ¿Por qué? Porque se permitió la acumulación de penas. Antes tú mates a uno, resultaba lo mismo que mates a 10 porque la pena máxima era 25. Ahora con los agravantes y con la acumulación de penas tú puedes llegar hasta penas de 40 años. Es decir, desde el 2013 se aumentó las penas. O sea, el problema no son las penas. El problema no han sido las penas, ni las leyes pro delincuentes. Ojo, que antes tú cumplías el 50% de la condena, buena conducta y te podías ir. Ahora ya hay determinados delitos donde ya no existe, que son los delitos más graves y los más violentos. Ya eso se quitó también. Entonces, y yo no estoy diciendo, ojo, que si aumentar las penas o esto estaba bien o estaba mal. Simplemente que la realidad difiere con el discurso, ¿no? O sea, no hay leyes pro delincuentes. Lo que ha habido y va a haber siempre, y más aún cuando más se precariza el Estado, son malos operadores, tanto de justicia como la policía. Ya sea por negligencia, por malicia, por corrupción, por lo que sea. Exacto. O sea, lo que hay no son malas leyes, lo que hay son malos operadores. Y una consulta no va a cambiar la negligencia y la ineptitud de esos operadores. Claro, es curioso esto de la creación de este organismo fiscal, porque se supone que estos manes venían con todo a poner a dieta al Estado, ¿no? Decían Estado obeso, ahorita tenemos un Estado lánguido, que probablemente lo que más carece es de gente en la burocracia, no hay materiales ni de registro civil, hay reportes de la gente de inmigración en los aeropuertos y demás. Ahora, ¿cómo ves esto de que cualquier cuestionamiento a la consulta sea visto como, hey, eres correísta? Bueno, es que eso es lo que les interesa vender. O sea, el Lazo no existe si no antagoniza con el correísmo. O sea, por sí mismo el Lazo no existe. Estuvo en campaña 12 años para tener unos resultados paupérrimos en primera vuelta. O sea, casi se queda con Yacu. Casi no pasa. Y ahí hay especulaciones de qué fue lo que pasó en esa segunda vuelta, si de verdad le correspondía o no pasar a Lazo a la segunda vuelta y quedará para la especulación y tal. Pero Lazo, y es más, ojo, Lazo ganó la presidencia con menos votos de los que perdió en la anterior elección, cuando perdió con Lenín Moreno. Entonces, la aceptación de Lazo nunca ha sido buena, ni siquiera cuando ganó, menos ahora que gobierna. Entonces, Lazo solo existe en la medida que logra posicionar el antagonismo con Correa. Hay un par de preguntas más que me interesan que son respecto a la ecología.
en el gobierno de Lazo, que acaba de expandir el territorio para... Claro, que se supone que también está en la consulta. Para ¿no? explotar petróleo en la Amazonía. ¿Cuál es el fin de esas preguntas? O sea, en realidad, ¿son ejecutables en caso de que gane el sí en estas dos preguntas? Y yo ya sé la respuesta, pero quiero escucharlo de una persona experta, de si en realidad va a haber algún efecto en pro de la naturaleza en este gobierno, que es pro explotación minera, petrolera y de todo lo que se pueda... A ver, yo lo que creo y a mí lo que me parece de esto es que obviamente con esto él trata de reconciliar al electorado que tiene, digamos, de la Amazonía, al electorado indígena, la población indígena, con quien ha tenido como un reciente serio conflicto. Tú sabes que siempre todo lo que tiene que ver con naturaleza es algo que es defendido por estas organizaciones, sobre todo sociales, y estos sectores populares, ¿no? Entonces él quiere como tratar de enganchar con algo a esos sectores para decir, ok, van a votar a que sí. La pregunta de las compensaciones para las personas, o sea, la pregunta 8, es algo que él puede firmar ahorita un decreto y ponerlo. Claro, o sea, en realidad creo que todas las preguntas puede firmar decretos o sea, ¿por qué tiene que, no necesita, eso no tiene ninguna relevancia constitucional, no tiene, o sea, él puede firmar un decreto y establecerlo así. Poner el tema de las fuentes de agua como subsistema protegido no tiene nada que ver respecto de la Constitución. Si cuando se habla de los subsistemas se habla totalmente de otra cosa, y si él quiere agregarlo como zona protegida, pues lo puede agregar. O sea, yo percibo que todas las preguntas pudo ser un correo, no pudo ser un Kipux en este caso, ¿no? Una cosa de gobierno. Yo lo percibo así. Por eso te digo que para mí estas preguntas tratan de hacerle un refresh simplemente a su popularidad, a sus fuerzas políticas, y donde quiere tomarse algo es a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Okay. Ahora, algo que sí me parece que, claro, lo que pasa es que yo también pienso que Lazo ha de saber que si se lanza otra elección de presidente, yo no creo que gana ni en su barrio, ¿no? En Mocolí probablemente sí, ¿no? No creo que ni en Mocolí, sinceramente, gane. Pero lo que no están midiendo, lo que no están tomando en cuenta estos defensores de la democracia y del país y es que están creando un modelo, o profundizando, si queremos, un modelo hiperpresidencialista. Y mañana que no gane Lazo y que les vuelva a ganar Correa, ¿qué van a hacer con todas esas facultades que están direccionando hacia el presidente de la República? Crear Ecuador Libre 2.0, 4 Pelagatos 2, o lo que fuere, claro. ¿No? Que uno ve el elenco de esos dos grupos y están todos en el gobierno. Emilia, te escuchamos. Si tienes otra pregunta. No, yo más bien, o sea, estoy bastante en consonancia con lo que menciona la Sole. Ahora creo que habría que ver qué pasa y cómo se pronuncia la Corte Constitucional al respecto. Pero bueno, veamos también. Nunca se sabe. ¿Van a pasar las preguntas o crees que la Corte va a batearlas? Yo creo que, bueno, es que se deben analizar una a una, ¿no? Entonces yo creo que va a haber matices en diferentes contextos, o sea, va a haber diferentes respuestas dependiendo de la pregunta, pero yo creo que si yo me atrevería a hacerles una invitación a ustedes, a la ciudadanía en general, es que el proceso es un proceso, digamos, abierto y participativo. Podemos participar a través de Amicus Curiae poniendo nuestras observaciones o nuestras discrepancias a todas las preguntas, cualquier ciudadano puede hacer esto. Cualquier ciudadano puede comparecer a la Corte con un escrito, presentar un escrito y presentar sus argumentos y las observaciones que tenga respecto a estas preguntas, sus preocupaciones y tal. Entonces deberíamos hacer esto algo de verdad participativo. Si lo que se quiere es una consulta popular, que se supone que es para un mecanismo de democracia directa y tal, entonces deberíamos desde ahora involucrarnos y presentar ante la Corte nuestras observaciones, nuestras dudas, nuestras preocupaciones en relación a estas preguntas. Muy interesante, la verdad, un Amicus Curiae outsider allá. En todo caso, te agradezco muchísimo por tu tiempo, Soledad. Gracias a ustedes, un gusto estar aquí siempre. Bueno, esperamos. Primera vez que puedo venir, pero sí. Ya, la otra vez estabas de viaje, ¿cómo te fue en el viaje? Me fue bien, la verdad, súper cansada. Necesito unas vacaciones de las vacaciones, pero claro. Bueno, esta no es la mejor vacación de las vacaciones, pero te agradecemos por venir. La verdad es que le invité en la primera semana que emitimos, entonces ella estaba de viaje. Claro, sí me acuerdo. Por eso no pudo venir. En todo caso, esclarecedora, otra vez digo la palabra esclarecedora, pero esta vez lo digo de verdad. Di tenaz también, di tenaz otra vez. Una tenaz conversación con Soledad Angus Ferré,
Nos no se vamos a vayan, una pausa. vamos a una pausa Ya así venimos con chiquita. Alberto Dají, que va a hablar sobre Claro. tips para cuidar el carro y aborto y todo. lo que Y se vamos a pueda. leer sus comentarios. No se vayan, esto es Outsiders.